Hay silencios que duran más que una vida. Y hay cartas que llegan cuando el alma ya se había convencido de que nadie iba a escribirle jamás. A Julián le pasó eso una tarde cualquiera, una de esas tardes que no anuncian nada especial. Llovía apenas, y las gotas caían con esa cadencia que solo entienden los que han esperado demasiado. El cartero dejó el sobre bajo la puerta con un golpe seco, casi tímido. Y si no fuera porque el perro ladró, quizá Julián jamás habría sabido que el pasado había vuelto a buscarlo. El sobre era de un color antiguo, amarillento, como si hubiera viajado a través de los años, no solo por correo. Tenía las esquinas dobladas y el nombre escrito a mano, para Julián. Sin dirección, sin remite, sin advertencia. Cuando lo tomó entre sus dedos, sintió un peso que no pertenecía al papel. Era el peso de los años, de las cosas que no se dijeron, de los caminos que se separaron sin explicación. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta doblada en 3 partes y el perfume leve de los recuerdos. Reconoció esa caligrafía inmediatamente. Aunque habían pasado 3 décadas, su corazón no necesitó confirmarlo. Era de ella, de Lucía. Lucía. El nombre le atravesó la mente como un relámpago. Recordó su voz, sus ojos llenos de ganas, su manera de caminar sin pedir permiso al mundo. Recordó también el momento en que la perdió, o mejor dicho, en que la vida se la llevó sin previo aviso. Respiró hondo y leyó. Si estás leyendo esto, significa que el destino tuvo la decencia de no olvidarse de nosotros. He pensado en ti más veces de las que puedo admitir, no porque espere nada, sino porque hay amores que se quedan callados, pero no mueren. Perdóname si esta carta te llega tarde. Lo intenté muchas veces, pero la vida, ya sabes, siempre tiene su propio reloj. Julián cerró los ojos. El olor a tinta y a papel le trajo de vuelta aquel verano de hace 30 años, cuando todo era más simple y al mismo tiempo más intenso. El recuerdo de ella lo envolvió por completo, como si la distancia hubiera sido solo un mal sueño. Recordó la primera vez que la vio. Fue en una biblioteca, una tarde calurosa. Él fingía leer un libro de historia, pero en realidad estaba buscando algo que lo distrajera de la monotonía de los días. Y entonces la vio a ella, con su pelo oscuro cayendo sobre los hombros, concentrada, subrayando frases con lápices de colores. Era como si cada palabra que tocaba cobrara vida. A veces el amor no empieza con un beso, ni con una mirada. Empieza con el silencio que se forma entre 2 personas que todavía no se conocen, pero ya se están buscando. Y eso fue lo que pasó con ellos. Lucía levantó la vista y en ese instante el aire cambió. Fue una de esas pausas invisibles del tiempo donde todo lo demás desaparece y solo queda lo esencial. A partir de ese día, Julián inventó excusas para volver a la biblioteca. A veces devolvía libros que no había terminado, otras pedía prestado el mismo libro solo para verla. Hasta que un día, ella le habló primero. Hay silencios que duran más que una vida. Y hay cartas que llegan cuando el alma ya se había convencido de que nadie iba a escribirle jamás. A Julián le pasó eso una tarde cualquiera, una de esas tardes que no anuncian nada especial. Llovía apenas, y las gotas caían con esa cadencia que solo entienden los que han esperado demasiado. El cartero dejó el sobre bajo la puerta con un golpe seco, casi tímido. Y si no fuera porque el perro ladró, quizá Julián jamás habría sabido que el pasado había vuelto a buscarlo. El sobre era de un color antiguo, amarillento, como si hubiera viajado a través de los años, no solo por correo. Tenía las esquinas dobladas y el nombre escrito a mano, para Julián. Sin dirección, sin remite, sin advertencia. Cuando lo tomó entre sus dedos, sintió un peso que no pertenecía al papel. Era el peso de los años, de las cosas que no se dijeron, de los caminos que se separaron sin explicación. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta doblada en 3 partes y el perfume leve de los recuerdos. Reconoció esa caligrafía inmediatamente. Aunque habían pasado 3 décadas, su corazón no necesitó confirmarlo. Era de ella, de Lucía. Lucía. Le atravesó la mente como un relámpago. Recordó su voz, sus ojos llenos de ganas, su manera de caminar sin pedir permiso al mundo. Recordó también el momento en que la perdió, o mejor dicho, en que la vida se la llevó sin previo aviso. Respiró hondo y leyó.
Si estás leyendo esto, significa que el destino tuvo la decencia de no olvidarse de nosotros. He pensado en ti más veces de las que puedo admitir, no porque espere nada, sino porque hay amores que se quedan callados, pero no mueren. Perdóname si esta carta te llega tarde. Lo intenté muchas veces, pero la vida, ya sabes, siempre tiene su propio reloj. Julián cerró los ojos. El olor a tinta y a papel le trajo de vuelta aquel verano de hace 30 años, cuando todo era más simple y al mismo tiempo más intenso. El recuerdo de ella lo envolvió por completo, como si la distancia hubiera sido solo un mal sueño. Recordó la primera vez que la vio. Fue en una biblioteca, una tarde calurosa. Él fingía leer un libro de historia, pero en realidad estaba buscando algo que lo distrajera de la monotonía de los días. Y entonces la vio a ella, con su pelo oscuro cayendo sobre los hombros, concentrada, subrayando frases con lápices de colores. Era como si cada palabra que tocaba cobrara vida. A veces el amor no empieza con un beso, ni con una mirada. Empieza con el silencio que se forma entre dos personas que todavía no se conocen, pero ya se están buscando. Y eso fue lo que pasó con ellos. Lucía levantó la vista y en ese instante el aire cambió. Fue una de esas pausas invisibles del tiempo donde todo lo demás desaparece y solo queda lo esencial. A partir de ese día, Julián inventó excusas para volver a la biblioteca. A veces devolvía libros que no había terminado, otras pedía prestado el mismo libro solo para verla. Hasta que un día, ella le habló primero. ¿Eres tú el que se lleva siempre los libros de filosofía?, preguntó ella, con una sonrisa entre curiosa y divertida. Solo los que huelen a misterio, respondió él, sin saber que estaba firmando su destino. El resto fue inevitable. Cafés que duraban horas, conversaciones que empezaban en la razón y terminaban en la piel, y un amor que no pedía permiso, pero como todo lo perfecto, duró menos de lo que el corazón estaba preparado para aceptar. Lucía tuvo que marcharse. Su madre enfermó y una tía lejana la necesitaba en otra ciudad. No será por mucho tiempo, le dijo, pero en su voz ya había algo que sonaba a despedida. Julián la acompañó a la estación. El tren partió a las 7:11. Ella asomó por la ventanilla y le prometió escribir. Él levantó la mano, intentando grabar en su retina el último segundo en que la vio. Nunca imaginó que esa sería la última vez que compartirían el mismo aire durante más de 30 años. A partir de ahí, la vida se convirtió en un ensayo constante de olvido. Pero hay recuerdos que no entienden de tiempo. Y ella, de algún modo, siempre estuvo presente, en cada canción vieja, en cada olor a lluvia, en cada rostro que se parecía un poco a ella. Ahora, al sostener esa carta, Julián comprendía que había cosas que simplemente esperan, que el amor no se va, se esconde y cuando quiere, vuelve con toda su fuerza. Te escribo desde un lugar donde ya no tengo miedo, continuaba la carta. Si aún recuerdas el banco frente al río, aquel donde el mundo parecía menos cruel, iré allí el 17, a las 7. Si no vienes, lo entenderé. Pero si vas, sabré que el amor tiene buena memoria. El corazón de Julián dio un salto. Miró el calendario. Era 17. Miró el reloj. Las 6:25. Se quedó inmóvil unos segundos. Luego se levantó de golpe. Sin pensarlo, tomó las llaves, un abrigo y salió. La lluvia seguía cayendo, pero ya no importaba. Caminó rápido, esquivando charcos y recuerdos, con el alma latiendo más fuerte que el cuerpo. El río seguía igual, el banco desgastado esperándolo. Y allí, bajo un paraguas rojo, estaba ella, Lucía. La misma mirada, la misma sonrisa, el mismo temblor en las manos. El tiempo había cambiado sus rostros, pero no su esencia. Ella lo vio llegar, y el mundo volvió a ser aquel verano detenido en la biblioteca. No hubo palabras al principio, solo un silencio largo, lleno de todo lo que no pudieron decir en 30 años. Cuando por fin hablaron, las palabras salieron despacio, temblando, tropezando entre recuerdos. Rieron, lloraron, se tocaron la mano como quien toca un milagro, y cuando el cielo empezó a abrirse, comprendieron que nada había sido casualidad, que incluso la distancia más larga puede ser solo una curva del destino. Lucía le entregó un segundo sobre, más pequeño. Esto lo escribí hace años, nunca supe si enviarlo. Su voz temblaba. Julián lo guardó sin abrirlo. Mejor lo leo cuando mi corazón deje de temblar, dijo, y ella sonrió. No lo sabía todavía, pero ese segundo sobre escondía un secreto que cambiaría todo. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, como si el universo aún no se hubiera decidido entre la calma y la tormenta.
Julián y Lucía caminaban junto al río, sin rumbo, dejando que los pasos hicieran lo que las palabras todavía no podían. Él guardaba el pequeño sobre en el bolsillo de su abrigo, sintiendo su peso como si llevara dentro una bomba de tiempo. ¿Lo escribiste cuando todavía...? Preguntó al fin, sin atreverse a terminar la frase. Lucía asintió despacio. Sí, cuando aún pensaba que algún día volverías. Hubo un silencio largo, de esos que se instalan entre dos almas que han vivido demasiado y se reconocen en el reflejo de lo que fueron. El viento soplaba suave y las hojas parecían susurrar cosas que solo ellos podían entender. Lucía se detuvo frente al banco del río, el mismo donde se habían prometido esperarse siempre. Aquí fue donde todo empezó, dijo. Y de alguna forma también donde terminó. Julián sonrió con tristeza. Quizás nada termina, Lucía, solo cambia de forma. Ella lo miró con esos ojos que parecían haber visto todas las estaciones del alma. Eso mismo escribí en la carta, susurró. La curiosidad pudo más que el miedo. Julián sacó el sobre y lo abrió lentamente. Dentro había una hoja doblada, amarillenta como la primera, y una pequeña foto, los dos abrazados frente al río 30 años atrás. Y entonces empezó a leer. Julián, si algún día lees esto, quiero que sepas que no te guardo rencor. La vida no nos robó nada, solo nos puso a prueba. Hubo días en los que creí que el amor se había ido para siempre, pero aprendí que los sentimientos verdaderos no desaparecen, se transforman, y aunque el mundo haya cambiado, mi corazón siguió latiendo al ritmo del tuyo. No te busqué porque no quise interrumpir tu destino, pero si alguna vez el destino nos reunía de nuevo, quería que supieras esto, tuvimos una hija. El corazón de Julián se detuvo, sintió como el aire se le escapaba de los pulmones. La palabra hija rebotó dentro de su mente como un eco infinito. ¿Qué estás diciendo, Lucía?, balbuceó con la voz temblando. Lucía lo miró con lágrimas contenidas. Tuvimos una hija, Julián, se llama Clara. El mundo pareció girar en cámara lenta. Todo el peso de los años cayó sobre él de golpe. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó entre la rabia y la incredulidad. Porque tú tenías tus sueños, tu carrera, tu vida por delante, y porque cuando intenté llamarte, ya no estabas en el mismo sitio. Hizo una pausa. No existía internet, no existía nada, solo silencio. Y yo no quería criar a mi hija con un fantasma de amor ausente. Él se llevó las manos al rostro. Había amado a Lucía con todo su ser, pero jamás imaginó que el precio de aquel amor sería perder a una hija. ¿Dónde está ahora?, preguntó apenas audible. Vive aquí. Lucía respiró hondo. Estudia arte. Tiene tus ojos, Julián, y el mismo gesto cuando se enfada. El silencio volvió, pero ahora era distinto. Tenía forma de destino, de reencuentro y de un amor que había dejado huellas más grandes de las que ninguno imaginó. Caminaron en silencio durante un rato. Luego, ella habló con voz quebrada. No te lo dije para culparte. Te lo digo porque ya no quiero que el pasado nos defina. Quiero que conozcas a tu hija. Quiero que sepas que, aunque nos perdimos, algo de nosotros siguió vivo. Julián se quedó mirando el río. El reflejo de las luces en el agua parecía moverse al compás de su respiración. ¿Crees que ella querrá verme? No lo sé, respondió Lucía. Pero mereces saber quién eres. Él asintió. Y por primera vez en décadas, sintió que el tiempo, en lugar de alejarlo, lo estaba empujando hacia donde debía estar. Al día siguiente, Julián se levantó antes del amanecer. Apenas durmió. La emoción y el miedo se mezclaban en su pecho como dos tormentas chocando. Caminó hasta un café que Lucía le había indicado. El lugar olía a pan recién hecho y a esperanza. En una mesa del fondo, una joven dibujaba con auriculares puestos. Cabello oscuro, ojos profundos. Era ella. Lucía se levantó y la llamó. Clara, cariño, ven, quiero presentarte a alguien. La joven levantó la mirada y, durante unos segundos, el mundo volvió a quedarse en silencio. Había algo en esa mirada que Julián conocía demasiado bien, era la suya. Lucía hizo un gesto leve y los dejó solos. Julián se sentó frente a ella, temblando. «Hola», dijo con una voz que no parecía la suya. «Soy Julián». Ella lo observó confundida. «¿El Julián de las cartas?», preguntó con voz suave. Él asintió. «Sí, ese Julián». Clara bajó la mirada y una lágrima se deslizó por su mejilla. «He leído tus cartas, mamá las guardó todas. Siempre decía que algún día volverías». Julián sonrió con tristeza. «Y aquí estoy, un poco tarde, pero aquí». Se quedaron hablando durante horas.
Él le contó historias de juventud, anécdotas, tonterías que solo tenían sentido si había amor de por medio. Ella le mostró sus dibujos, retratos llenos de emoción. Y en medio de aquella conversación, Julián sintió algo que hacía años no sentía: pertenencia. Cuando salieron del café, Lucía los observaba desde la acera de enfrente. Sus ojos estaban húmedos, pero su sonrisa era serena. Sabía que aquel reencuentro cerraba el círculo de una historia que había esperado toda una vida para completarse. Esa noche, Julián volvió a casa, abrió una caja vieja y sacó todas las cartas que nunca envió. Cartas escritas para Lucía, para un amor que creyó perdido. Las extendió sobre la mesa, junto a la nueva carta, y por primera vez en mucho tiempo no sintió dolor. Sintió paz. Pero cuando iba a guardar todo, descubrió algo que no esperaba. Dentro del sobre había un papel más pequeño, una nota doblada. Con su caligrafía, Lucía había escrito: «Si estás leyendo esto y la vida aún nos permite vernos, hay algo más que debes saber. No todo lo que recuerdas ocurrió como crees». El corazón de Julián se detuvo por segunda vez. ¿A qué se refería? ¿Qué verdad quedaba aún por revelar? Esa noche, Julián apenas pudo dormir. La frase que había leído en el papel lo perseguía como un eco insistente. No todo lo que recuerdas ocurrió como crees. Era una sentencia extraña, casi filosófica, pero él la sentía como una advertencia. Pasó las horas mirando el techo, repasando cada momento con Lucía, cada carta, cada despedida, intentando encontrar un hilo suelto en la historia que ambos habían construido. Al amanecer, decidió ir a verla. El miedo a la respuesta era grande, pero más grande era la necesidad de saber. Lucía lo recibió con una mirada que ya lo sabía todo. Había lágrimas que no necesitaban explicación. Julián se sentó frente a ella, con el papel en la mano. «¿Qué significa esto?», preguntó sin rodeos. Ella suspiró, como quien se quita una piedra del alma. «Significa que hay algo que debiste saber hace muchos años, pero no tuve el valor de contarte». Hubo una pausa larga, tan densa que parecía llenar la habitación. Lucía se levantó, abrió un cajón y sacó una caja de madera. «Aquí está todo», dijo. «Lo guardé porque no supe qué hacer con ello». Julián la miró sin entender. Ella abrió la caja y sacó una fotografía vieja, en blanco y negro, algo desgastada. En ella estaban los dos, más jóvenes, abrazados, y al fondo se veía un coche. Pero lo que llamó su atención fue el reverso, una fecha y una firma. La firma no era la suya. Lucía bajó la mirada. «Esa foto no la tomó nadie de nosotros, era de alguien más». «¿Alguien más?», repitió él sin comprender. «Sí, Julián». Su voz tembló. «Antes de marcharme cometí un error. Me sentí sola, confundida, y un amigo me consoló más de lo que debía». El silencio que siguió fue una caída libre. Las palabras se quedaron flotando, sin encontrar suelo. Julián sintió un nudo en la garganta, un vacío difícil de describir. «¿Estás diciendo que Clara…?», empezó a decir, pero ella lo interrumpió. «No lo sé». Las lágrimas ya corrían por su rostro. «Nunca me hice la prueba, nunca quise saberlo, porque en mi corazón ella siempre fue tuya». Julián la observó durante un largo rato. En otro tiempo, aquellas palabras lo habrían destrozado. Pero después de todo lo vivido, no quedaba espacio para el rencor. Solo entendía una cosa: ella lo había amado a su manera, incluso desde el error. Se levantó despacio, se acercó a ella y le tomó la mano. «Lucía, la vida nos separó muchas veces, pero nunca dejó de unirnos. No necesito un resultado para saber que Clara también es mía. Si no de sangre, sí de alma». Lucía lo miró, sorprendida. «¿De verdad puedes perdonarme?». «Te perdoné hace 30 años», respondió él, solo que no lo sabía. Ambos se abrazaron largo rato. No había necesidad de más palabras. El perdón tiene un lenguaje que no se pronuncia, se siente. Días después, los tres se reunieron otra vez junto al río. Clara llevaba un cuaderno de dibujo y mientras ellos hablaban, dibujaba el paisaje. Lucía miraba el agua, Julián, el cielo. Y en ese instante los tres comprendieron que el pasado ya no los gobernaba. Lucía le entregó una última carta. «Esta es la última que te escribí», dijo. «La escribí hace poco, no para despedirme, sino para cerrar el círculo». Él la abrió. La letra era la misma, pero el tono distinto. «Gracias por esperarme sin saberlo. Gracias por recordarme cuando el mundo te pedía olvidar. Gracias por haberme amado incluso en la distancia. Si el destino fue cruel, también fue justo, porque al final nos dio lo que más necesitábamos: comprensión».
Julián dobló la carta y en lugar de guardarla, se la devolvió. «Guárdala tú», dijo. «Yo ya la llevo dentro». Lucía sonrió, con esa sonrisa que había detenido su mundo una vez. «¿Y ahora qué haremos con todo esto?», preguntó. «Vivir», respondió él mirando a su hija. «Simplemente vivir». Esa tarde, cuando el sol se escondía detrás de las montañas, Clara los llamó. «He terminado el dibujo», anunció. Se lo mostró. 3 figuras de espaldas, frente al río, tomadas de la mano. Sobre ellas un cielo lleno de cartas volando, como si cada carta fuera un pedazo del pasado que por fin se liberaba. Lucía rompió a llorar. Julián también. Y Clara, con una mezcla de inocencia y madurez, dijo algo que quedaría grabado para siempre. «A veces las cartas llegan tarde, pero justo cuando el corazón está listo para leerlas». Pasaron los años. El río siguió fluyendo, testigo silencioso de lo que el tiempo no pudo borrar. Lucía y Julián envejecieron juntos, sin prisas, sin reproches, agradeciendo cada amanecer. Y Clara, convertida en artista, expuso su primera colección bajo un título que conmovió a todos. Cartas que llegan cuando ya es tiempo. En la inauguración, Julián leyó en voz baja una frase grabada en la pared, una que reconoció al instante. «Soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma». Sonrió, porque entendió, por fin, que la vida no se trata de cuánto dura el amor, sino de cuánto enseña. Y aquel amor, el suyo y el de Lucía, había enseñado lo esencial. Que incluso cuando el tiempo lo cambia todo, hay sentimientos que no mueren, solo descansan. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete para escuchar más relatos donde el amor, el tiempo y el destino se entrelazan en las formas más inesperadas. Porque a veces las cartas llegan tarde, pero siempre llegan a quien están destinadas.